Muy bien, nos encontramos frente a la máquina Caterpillar 3512. Vamos a explicar un poco, o voy a explicar un poco de lo que es el funcionamiento de este tablero de instrumentos marinos, ya que mediante este tablero pues tenemos nosotros el control y monitoreo de la máquina. En este video voy a explicar específicamente el funcionamiento del conmutador, que es la pieza que me va a permitir poder controlar la máquina, es decir, poder ponerla en servicio o sacarla de servicio. Este conmutador tiene un selector de 4 posiciones. La primera es Off Reset, la segunda Auto, la tercera es Start y la cuarta es Stop. A continuación voy a explicar cada una de ellas, cuál es el funcionamiento de cada una de ellas y cómo se utilizan o cómo funcionan en la máquina. Bien, voy a iniciar por la posición de auto, que esta posición, cuando nosotros colocamos el conmutador en esa posición, estamos mandando el control de la máquina a el cuarto de control de máquinas o bien al puente de mando. Esta posición de auto nos va a permitir tener un control remoto desde estos dos lugares, cuarto de control de máquinas o puente de mando, ¿sí? Tanto para el arranque como para el paro de las máquinas. Bien, y esa es la función de esa posición, poder tener un control remoto de esta máquina. Bien, la siguiente posición es el arranque manual, que es esta que acabo de colocar. En esta posición podemos decir que es un arranque manual porque cuando nosotros colocamos el selector en arranque manual, la máquina va a entrar en servicio desde el departamento de máquinas. Claro que antes de que esto suceda, cuando nosotros colocamos el selector en arranque, la bomba de prelubricación se energiza y entra en servicio para comenzar a elevar la presión dentro de la máquina, dentro del sistema de lubricación. Hay dos maneras en que funciona este sistema, y es decir, que cuando la presión del lubricante ha alcanzado un PSI, la bomba se va a detener y el motor de arranque va a entrar en servicio para romper la inercia y dar la marcha a la máquina, el arranque a la máquina. Entonces puede ser que la bomba de prelubricación se detenga por tiempo o por presión. Eso va a depender del tipo de componente que se coloque al sistema. Finalmente, lo que se tiene que entender es que cuando nosotros colocamos el conmutador en la posición de arranque manual, entra en servicio la bomba de prelubricación, se eleva la presión dentro del sistema de lubricación de la máquina y cuando esto sucede, se detiene la bomba de prelubricación y entra en servicio el motor de arranque. ¿Para qué? Para romper la inercia y así dar marcha a la máquina. Entonces es el funcionamiento que tiene este selector en esta posición. La siguiente posición es la de stop, la de paro. Esta nos va a servir para poder detener la máquina, para poder pararla una vez que hemos terminado de usarla. Bien puede ser que haya estado en vacío o que se haya utilizado con carga, cualquiera de las dos situaciones. Y bueno, esta siguiente posición pues me va a permitir poder detener la máquina. Tengo la opción, o bueno, se puede programar en el módulo de control electrónico un tiempo de paro de la máquina. Aunque yo haya colocado el interruptor
¿sí?, del conmutador en stop, la máquina no se va a detener inmediatamente. La máquina va a tener un tiempo para disminuir su temperatura. Esto porque si en algún momento dado trabajó con carga, no es correcto o no es adecuado pararla de inmediato una vez que trabajó con carga. Entonces, esto se considera y por eso es que existe un retardo para el enfriamiento. Entonces, también en esta posición, a pesar de que se va a detener la máquina, debemos considerar que va a tardar unos minutos para poder detenerse hasta que la temperatura haya disminuido. Bien, la última posición es el off reset, que normalmente siempre vamos a encontrar nuestro conmutador o el selector del conmutador en esa posición y se puede considerar que es la posición de apagado, pero también tiene la función de resetear el sistema electrónico. Esto cuando por alguna razón tuvimos una parada de emergencia, ¿sí?, o la máquina se detuvo porque alguno de sus parámetros de funcionamiento no era adecuado y se paró por protección. Es decir, tal vez presentó una baja presión de aceite lubricante y pues la máquina se detiene. O por alguna razón nosotros decidimos parar la máquina con el botón de paro de emergencia y la máquina se detiene. Bueno, como el manual nos lo indica, primeramente tendremos que revisar qué es lo que generó ese paro de emergencia, solventar esa situación y posteriormente resetear o reprogramar los mecanismos de paro de emergencia. Por ejemplo, el botón de emergencia es jalarlo para que vuelva a la posición inicial y en esta parte el selector del conmutador tendrá que ir a la posición de reset para resetear todo el sistema electrónico y que la máquina vuelva a reconocer cada una de las órdenes que ya anteriormente expliqué. Si no hacemos esto, si no consideramos el reset, aunque nosotros querramos poner en servicio la máquina no va a funcionar, porque lo primero que tenemos que hacer es resetear el sistema electrónico. Y para eso es para lo que nos va a servir también esta posición del conmutador. Entonces, ese es el funcionamiento que tiene este conmutador, que es uno de los componentes que nosotros vamos a estar utilizando al momento de estar trabajando con esta máquina. Por supuesto que también cuenta con los indicadores y con las alarmas que ya en su momento se han ido viendo y estudiando en otras oportunidades. Entonces, esta es la explicación del conmutador para que tengan una idea de cómo se opera la máquina. Bien.